noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de compromiso, porque es eso lo que vamos a tener aquí hoy, un encuentro de compromiso de todas las personas que quieren estar informadas y actualizadas de los acontecimientos y investigaciones que se realizan en el marco de la lucha que estamos llevando. Hoy vamos a tener la presentación del estudio Odebrecht, Finanzas Públicas y Desorden Institucional. Para eso tenemos a una persona con vasta experiencia y que María Trinidad va a presentar a todos ustedes con una breve reseña. Vamos a recibir a María Trinidad con un fuerte aplauso. Bueno, realmente ese aplauso es un avance para José. Bueno, con frecuencia escuchamos decir, todo este proceso de la Marcha Verde necesita todo lo que está haciendo, pero además necesita contenido. Entonces, esta actividad de hoy es parte de esos contenidos y de esos análisis que nosotros necesitamos para seguir fortaleciendo el proceso de Marcha Verde. La persona con la que vamos a estar esta hora del día de hoy y que nos va a presentar este estudio que, como mencionó Altagracia, tiene por título Odebrecht, Finanzas Públicas y Desorden Institucional, es licenciado en Educación con mención en Matemáticas, maestría en Matemática aplicada a la Economía, posgrado en Matemática pura para profesores, diplomado en Economía Social de Mercado, consultor empresarial y del gobierno. Fue diputado y asesor del Congreso Nacional Dominicano, además de ser asesor de organismos internacionales. Es decir, tenemos mucho para recibir y tenemos mucho que aprender. Recibamos con mucho ánimo y con mucho entusiasmo a José Rijo Presón. Bueno, muy buena tardecita, noche ya, ¿no? Para mí es un privilegio poder estar en Santiago, después de cierto tiempo que no participábamos en actividades propiamente educativas, si se quiere, y así que le agradezco su presencia. Esto más que un estudio, porque esto todavía tiene que profundizarse aún más, lo que quisimos hacer fue recoger todas las resoluciones que aprobaron contratos de obra o contratos de financiamiento y que fueron publicados, promulgados en la Gaceta Oficial. Es decir, lo que hicimos fue sistematizar y dejar ahí las resoluciones y la Gaceta para el que quiera ver con más detalle cada uno de los contratos que se celebró desde el año 1999 hasta la fecha. Y digo 1999 porque el primer contrato que se firmó fue el del acueducto de la línea noroeste por el ingeniero Freddy Pérez, que era el director de INAPA. Y ese contrato además conllevaba un financiamiento, fue por un monto de 161.7 millones de pesos, y iba a ser financiado con un préstamo de 129 millones que lo llegó a firmar el entonces secretario técnico de la presidencia, don Temístocle Montalvo, pero que cuando llegó al Congreso, y me honra tener aquí conmigo mi colega y hermana Ángela Jaque, la cual disfruté ser colega de ella durante el 98-2002 en el Congreso Nacional, y después trabajamos muchas cosas después en ese Congreso. Pues cuando llegó al Congreso, el Senado de la República, que era mayoría opositor y podía funcionar como contrapeso al gobierno de Leonel Fernández, le devolvió ese proyecto a Leonel Fernández, porque en la Comisión de Finanzas ya estaban don Rafael Abinader, estaba Fernando Álvarez Bogar y un grupo más de senadores
y el presidente del Senado en ese entonces era Ramón Albuquerque. Y ese proyecto fue devuelto al Poder Ejecutivo. Por eso ahora todo el mundo habla del acueducto de la línea noroeste, luego que se retoma en el año 2001 como demanda de las 4 provincias de la línea, y en ese entonces se modifica ese proyecto de un sistema de bombeo a un sistema de gravedad, lo cual creaba una disminución en el valor del mismo de 20 millones de dólares. Y esa modificación, como ya había un acuerdo firmado en el 99 por 161, los 20 millones de dólares fueron utilizados en otros 7 acueductos más, como el de Villa Altagracia, el de Cabrera. Es decir, que hubo una disminución y una mejor distribución de esos recursos. Pero nosotros no vamos a entrar a analizar proyecto por proyecto. Ahí está la lectura del documento. Yo espero que lo distribuyan. Sé que está colgado en varias páginas de periódicos y creo que la página de Participación Ciudadana también lo tiene colgado. No sé si el de Cero Impunidad también lo tiene colgado el estudio. Lo que nosotros, entonces, tratamos de ver cómo esos proyectos impactaban en el déficit, cómo impactaban en la deuda y cuáles fueron los procedimientos que se llevaron. Es decir, tratamos de hacer una síntesis de todos los proyectos que necesitan mucha investigación. Ahora bien, esta presentación que le han denominado Odebrecht, Finanza Pública y Desorden Institucional, digamos que es una consecuencia de ese análisis de los contratos que están en la Gaceta Oficial. Entonces nosotros quisiéramos presentar esto partiendo de una frase de Richard Fuller, el cual decía: no cambia las cosas cambiando la realidad existente. Cambian algo construyendo un nuevo modelo que hace el modelo existente obsoleto. Entonces, de lo que se trata, de lo que se ha instaurado en la República Dominicana, es un modelo. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de explicar hoy, cómo ese modelo, Odebrecht es parte, se inserta dentro de ese modelo. Y no es solamente Odebrecht, porque como es un modelo, afecta otras áreas de la economía y afecta a otras áreas de los contratos. Basta recordar lo que sucedió con el contrato del Darío Contreras. O para mencionar un caso de ustedes, el Cabral Ibáez lleva invertido 900 millones de pesos y aún no funciona, ¿no? Es decir, es el modelo. Entonces, vamos a tratar de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros creemos que es el modelo que se ha creado en la República Dominicana y a partir de cuándo es que realmente se crea. Lo primero es que nosotros lo hemos denominado que es un modelo clientelar. Y uno de los gastos fundamentales de ese presupuesto clientelar es las remuneraciones de empleados. En el año 2000, por empleado, por nómina, pagábamos 18 mil millones de pesos. Hoy en día, el 16, fueron 159 mil millones de pesos. Es decir, algo realmente escandaloso. Si vemos cómo iba del 2000 al 2001, aumentó en 3 mil millones, luego en 4 mil, luego en 5 mil, luego en 3 mil. Ahora, del 2004 al 2005 ya aumenta en 9 mil millones, en 8 mil millones de pesos. Y ya eso no se detuvo, implementándose aún más a partir del año 2008, donde el mayor crecimiento comienza a verse a partir de ese año. Otro gasto altamente clientelar es el de las transferencias corrientes. Esto es lo que se le manda a las instituciones autónomas y descentralizadas, a los ayuntamientos. Ahí es que está el subsidio eléctrico. Por ejemplo, en el 2008, que hay un punto muy grande ahí, se eleva. No llego. A lo mejor me tengo que acercar. Bien.
En el 2008 hay un aumento a 99.000 millones de pesos, pero eso fue impactado fuertemente ese año, además de un año de reelección, por el incremento del petróleo, y el subsidio fue mucho mayor, pero también influyó enormemente el incremento las elecciones del 2008. Ahora, para darle seguimiento a ese gasto de esos dos componentes nada más del gasto, ¿qué ha tenido que pasar? Que se ha producido un gran déficit fiscal, es decir, se ha creado un modelo deficitario, el cual realmente empieza en el 2008, para la reelección de Leonel Fernández. En ese año se presupuestó 10.000 millones de pesos de déficit, sin embargo se terminó en 54.000 millones de pesos. Y donde el mayor fue el del año 2012, un año de elecciones también de 156.000 millones de pesos. Fíjense que del 2000 hasta el 2007 los déficits eran más o menos manejables, porque cuando usted crea déficit, eso significa que usted se endeuda. Para cubrir eso usted tiene que buscar prestado. Esos déficits entonces, para poder cubrir esos déficits y mantener la clientela, ¿qué es lo que ha pasado? Que al Estado, al dominicano, le han incrementado enormemente los impuestos. Cada año, en los últimos 6 reformas tributarias, que ya de 46.000 millones de pesos que le sacaban, ahora nos sacan 452.000 millones de pesos en el año 2016, ¿no? Con todos los incrementos de las tasas. Siendo más significativo, fíjense, a partir del 2008-2009 es que más se incrementan los impuestos para poder. Ahora nos están diciendo, el problema no es la deuda, el problema es que tenemos una baja recaudación de impuestos. Eso nos están diciendo que próximamente no van a seguir o no quieren seguir aumentando los impuestos para mantener el modelo clientelar. Ahora, los impuestos no son necesarios, no son suficientes para cubrir los déficits ni el endeudamiento. Por lo tanto, cada año hemos tenido que buscar más dinero prestado para cubrir el déficit y cubrir el pago de la clientela, lo cual también contribuye a aparentar este crecimiento económico que tenemos, ¿no? El año pasado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6.6%, el país que más ha crecido en los últimos 60 años. Sin embargo, nadie todavía puede beber agua de la llave, ¿no? Entonces, ese incremento del endeudamiento tiene un impacto. ¿En qué? En la evolución de la deuda. Porque una cosa es el endeudamiento y otra cosa es la deuda, ¿no? En lugar de ir disminuyendo la deuda, ha pasado todo lo contrario, que la deuda ha crecido enormemente. En diciembre del 2016 eran 26.800 millones de dólares. 26.800. Eso es solamente la deuda de lo que se conoce como sector público no financiero, que es el gobierno central y las instituciones autónomas. Pero fíjense que el impacto de la deuda, el crecimiento enorme de la deuda, comienza a partir del 2008. Aumentan los salarios y las transferencias a partir del 2008 por la reelección. Aumenta el endeudamiento, aumenta la deuda. Y no solamente eso, que como en el 2003-2004 hubo el fraude bancario, ¿no? Había la necesidad de rescatar ese dinero que se pagó a los ahorrantes. Y entonces se creó una deuda, la del sector financiero, la del Banco Central. Esa deuda del Banco Central en el 2004 estaba en 4.300 millones de dólares. Ahora está en 10.200 millones de dólares. Es decir, esta deuda del Banco Central tiene que sumarse a la deuda del gobierno central. Entonces, en diciembre terminamos con una deuda de 38.000 millones, 10 y 26, 26.000 millones, 36.000 millones de dólares de deuda consolidada.
consolidada. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se incrementa la deuda del Banco Central? La deuda del Banco Central es que, ustedes recuerdan, se le pagó el dinero a todo el mundo, ese dinero comenzó a buscar dólares, se aumentó la tasa de cambio, se disparó la inflación y había que recoger todos esos pesos que estaban en la calle. Entonces se emitieron certificados para recoger esos pesos y bajar la presión que había con el dólar. Esos pesos entonces, en certificados, fueron puestos pagándole intereses a la gente que se le quitó. En algún momento creo que estaba como por el 30 y 32%, llegaron a ofertar de intereses. Esos intereses entonces tienen que ser cubiertos por el gobierno central, no, porque el Banco Central no genera para pagar esos intereses y ir disminuyendo la cantidad de certificados en sus manos. Para ello se creó una ley en el 2006, que es la ley de recapitalización del Banco Central, donde cada año se hizo una estimación de cuánto tenía que mandarle el gobierno al Banco Central para que fuera pagando los certificados y fuera retirando, ¿no?, ese compromiso de intereses. Como eso no se cumplió, porque el gobierno nunca cumplió con la ley y ya venció, porque era una ley a 10 años, es decir, en 10 años la deuda del banco de cuasi fiscal, ¿cómo se llama?, debió haberse terminado en el 2016. Ya eso es una ley obsoleta, ahora hay que buscar cómo se va a recapitalizar los 470.000 millones de pesos que debe el Banco Central. Para el año que viene el Banco Central tiene que redimir, pagar a gente que tiene certificados que se le vencen por el orden de los 89.000 millones de pesos. ¿De dónde lo va a sacar el Banco Central? Tendrá que emitir nuevos certificados a mayor tasa de interés y por lo tanto seguirá presionando todo el crecimiento de la deuda. Si me consiguen un poquito de agua, se lo agradezco. Entonces, ese modelo presupuestario, con ese nivel de endeudamiento, con ese nivel de crecimiento de la deuda, hace que cada año tengamos que pagar más dinero de intereses, ¿no? En el año 2000 apenas pagamos 1.500 millones de pesos de intereses de nuestra deuda. En el 16 terminamos con 95.700 millones de pesos solo de intereses, pesos. Este año tenemos que pagar 114.000 millones de pesos de intereses. Es decir, que a partir del año 2000, fíjense que a partir del año 2016, como no se cumplía con el pago de los intereses, también se incrementaban los intereses para el gobierno central. Y no sé, si se hubiesen pagado, todavía hubiese sido mucho más. El año pasado, nosotros, al Banco Central se le debieron de haber enviado unos 22.000 millones de pesos. Realmente la ley ordenaba 44.000, pero el gobierno nada más le puso en el presupuesto 22.000. Y de esos 22.000 solamente le dio 5.700. Es decir, que aún violenta lo que está en la ley de presupuesto y no cumple con la ley. Pues esos intereses cada día van siendo mayores. De 95.7 que terminamos este año va a ser 114. En el 16 va a ser 114 en este año. Ahora te dice, bueno, pero los intereses, si nosotros tenemos ahorro, podemos cubrir los intereses. Cuando usted tiene una tarjeta y la llena y no puede pagarla completa, ¿no? ¿Usted qué es lo que hace? Paga los intereses, pero sigue debiendo el capital. ¿Pero qué sucede? Que ya usted no tiene cómo pagar los intereses, pero usted tiene otra tarjeta. Entonces usted le saca dinero a la otra tarjeta y paga los intereses de esa tarjeta, entonces sigue debiendo esa tarjeta y debe de nuevo en la otra tarjeta. Pues eso es lo que está pasando en nuestro país. Y fíjense, cuando vemos cuáles son los intereses con relación a los impuestos, de cada 100 pesos que pagábamos en el 2000 de impuestos, 3 pesos se dedicaban al pago de intereses. En el 2016 terminamos con 21 pesos. 21 pesos. Es decir, el 21%, digamos así, de los impuestos del Estado en el 2016 fue para pago de intereses. Este año se estima que vamos a terminar como en 24% de cada peso, 24
para el pago de los intereses. ¿Y qué pasa cuando nos comparamos con los países iguales que nosotros, que tienen el mismo nivel de riesgo que nosotros? Que el promedio del pago de intereses sobre los impuestos es de apenas 7.8%. Es decir, que Costa Rica, México, Bolivia pagan de cada 100 pesos de impuestos que pagan los tipos, ¿no? Solamente 7 pesos con 80 centavos se dedican a los intereses. No, tranquilo. Tranquilo, yo bebo aquí mismo. Bien, es decir, que el nivel de riesgo de la República Dominicana comparado con los otros países sigue subiendo. Y eso que todavía dice que estamos bien. Ahora, cuando uno ve cómo el gobierno a partir del 2009 ha pagado los intereses, ahí es que comienza a asustarnos a nosotros lo que está pasando. Porque de cada 100 pesos que en el año 2009 pagamos de intereses, 48 pesos fue con deuda. Por lo tanto, ese 48% se incrementó la deuda. El año pasado fue el 66%. ¿Qué estoy diciendo con esto? De cada 100 pesos que se pagó de la deuda, 66 fue con préstamos. ¿No? El impacto que está teniendo eso es que estamos capitalizando cada año. ¿Por qué? Porque los impuestos menos los gastos no nos dan para pagar los intereses. Entonces tenemos que coger prestado para poder cubrir los intereses. Entonces, o usted disminuye los gastos y los racionaliza, o usted aumenta los ingresos, ¿no? Y para aumentar los ingresos, entonces ellos me dicen, yo tengo que aumentar los ingresos nada más, pero no me habla de racionalizar los gastos. Porque el modelo entonces se le destruye, porque es un modelo clientelar para la utilización de los recursos del presupuesto para mantener el poder. Por eso el asistencialismo, por eso todo. Entonces, todo este modelo es un modelo que está sustentado en la violación a la Constitución y a toda la legislación. Es un modelo altamente ilegal, ¿no? ¿Y a partir de cuándo es que realmente nosotros decimos? Bueno, las leyes, todas las leyes del sistema de administración financiera del Estado, la primera ley se hizo en el año 2000, que fue la ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. A partir de ahí se comenzó a trabajar en la Ley Orgánica de Presupuesto, en la Ley de Tesorería, en la Ley de Crédito Público, en la Ley de Control Interno, en la Ley de Compra y Contrataciones, en fin, todas las leyes que harían al manejo de los recursos públicos eficiente, transparente, con economía, ¿no? De cara a todo el mundo. Ese ordenamiento comenzó entonces a aplicarse realmente a partir del 2007. Entonces, a pesar de tener en el 2007 todas las leyes que permitirían que este modelo no se diera, el modelo se dio, ¿no? ¿Y por qué se da el modelo? Porque desde el poder, el control absoluto de todos los poderes del Estado impiden el contrapeso, el equilibrio y impide que se ajuste a la ley el propio gobierno. Le pongo un par de ejemplos de lo que nosotros creemos. En la ley 496 y 498 son las leyes de planificación e inversión pública y las que crea el Ministerio de Economía y Planificación. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que hacer lo que se llama la programación macroeconómica. Y al 31 de marzo debió de haber publicado la actualización del marco macroeconómico, es decir, las proyecciones de la inflación, el crecimiento del Producto Interno Bruto, todo lo que es el marco. Y en el el día 30 pasado, el ministro de Economía y Planificación debió de haber depositado en el Congreso de la República los proyectos de inversión, el estado de los proyectos de inversión que van este año.
Al día de hoy todavía no había llegado porque yo me cercioré de eso. Si cada año, a la mitad de año, el ministro de Economía hubiese cumplido con ese mandato y hubiese habido una verdadera auditoría social, un control y una función verdadera de fiscalización del Congreso, pudieran haber detectado lo que estaba pasando con las adendas que se iniciaron en el 2005, con el incremento de todas las obras a través de adenda y adenda y adenda, ¿no? Pero como el Congreso, como esto no llegó al Congreso, y el Congreso tampoco se preocupó, pues no hubo seguimiento, que es algo que se le debe dar. Ahora, ¿cuánto le damos seguimiento? Otro aspecto es, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de actualizar lo que se llama el marco financiero, y tenía que estar listo el 30 de abril. Yo no lo he encontrado, ¿no? Y el marco financiero lo que me da a mí es el curso que vamos a tener en los próximos 3 años en cuanto a los ingresos, a los gastos y al financiamiento. Y ese curso todavía no se sabe, pero aún más. El 30 de junio, el ministro de Hacienda debió de haber enviado al Consejo de Ministros lo que se denomina la política presupuestaria del año 2018. ¿Por qué interesa saber eso al 30 de junio? Porque eso es lo que nos va a permitir comenzar a discutir lo que van a hacer con nuestro dinero el próximo año. Eso no, yo no lo he encontrado, no lo he encontrado, no lo he visto. Me metí en el ministerio y no aparece la política presupuestaria. ¿Y qué es lo que es la política presupuestaria? Es cuánto van a ser los ingresos corrientes, los gastos corrientes, los gastos de capital, cuánto se va a invertir en salud, cuánto se va a invertir en seguridad social, cuánto se va a invertir en educación, cuánto se va a invertir en relaciones exteriores. Es decir, tanto lo que se llama las funciones propias del gobierno, el para qué se va a usar el dinero, y los montos o topes que se van a utilizar institucionalmente. Entonces, si yo sé cuánto le van a dar a salud pública, doctor Lora, ahora yo podría comenzar a incidir para que ese presupuesto se modifique y haya un gran movimiento nacional para que se le dé más dinero si no le están dando lo que le corresponde a la salud pública, ¿no? Por eso la importancia del seguimiento, porque el modelo, al no cumplirse con la ley, el modelo continúa. Y peor aún, el presidente de la República, y yo decía ahorita, en un programa que estaba, que yo espero que en esta semana, por primera vez el presidente Danilo Medina haga lo que nunca ha hecho. Cumplir con la ley orgánica de presupuesto, que en el artículo 21, párrafo 3, ordena que en la primera semana de julio, estamos en la primera semana de julio, ¿verdad? Yo espero que de aquí al domingo el presidente convoque al Consejo de Ministros para que el Consejo de Ministros apruebe la política presupuestaria que el ministro de Hacienda supuestamente preparó. Porque ese es el tope, y ahí va a salir el tope para cada uno de los ministros, para cada uno de los ministerios. Todavía yo tengo fe que el presidente convoque en esta semana y nos enseñe desde ya qué es lo que está planificando para el próximo año. En cuanto que nos va a deudar, si va a buscar un aumento de impuestos. ¿Perdón? ¿El comentario? No. Bueno, a lo mejor ya la tienen ahí y no la enseñan públicamente, violando el principio de transparencia. Va a ser una sorpresa. Pero fíjense, esto que está aquí, yo lo que le estoy poniendo es un solo ejemplo de la multiplicidad de violaciones que desde el 2005 se han venido dando en la República Dominicana a toda esa legislación que mucha gente se ufana de que no, porque fuimos nosotros que lo hicimos. Bien, ahora,
veamos un poco a Odebrecht dentro de ese modelo, ¿no? Veamos un poco las obras de Odebrecht dentro de ese modelo que he descrito. Como no hay controles, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que todas las obras, y aquí vuelvo y repito, todas las obras a partir del 2005, porque ahí fue que se hizo el primer adendo de 89 millones de pesos para incrementar el valor de la línea del acueducto de la línea noroeste. Bávaro Vero Alto Miches, que todavía está en ejecución, lleva un 40% por encima del monto original. El corredor Duarte 2, que son 3 elevados de allá en la capital, eso es el que está en la privada, el paso de nivel de la privada, el elevado de la Chales de Gor con la carretera Mello y uno que está por la República de Colombia. 41%. El acueducto de la línea noroeste, un 56%. El corredor Duarte 1, que eso es la salida de la capital, de la John F. Kennedy y para el kilómetro, 79%. La autopista del Coral, un 86%, sin incluir valores que no son registrados dentro de la autopista del Coral. El acueducto de Samaná, un 103, Casabito Constanza, un 157, Palomino, un 168, Pinalito, un 174, y el acueducto de la Hermana Mirabal, un 236%. Todo eso viola la ley de compra y contratación. No se puede aumentar más de un 25%, ¿no? Pero como no hay controles, como no ha habido seguimiento, hoy nos lamentamos y hoy marchamos. Pero aquí hay que darnos el golpe de pecho de que no podemos seguir de espalda a lo que está sucediendo. Porque ahora estamos hablando de Odebrecht, pero así lo podemos analizar obra por obra en este país. Nada más hay que coger las escuelas, la compra de los terrenos donde se hicieron las escuelas, ¿no? Lo que ha pasado en Boisoe y en cada una de las instituciones, ¿Cuál es el procedimiento de todo contrato? El procedimiento estudiado por la ley es que la institución, ¿verdad? A partir de un estudio determina que necesita hacerse un acueducto. Y esa institución, o se necesita hacer una carretera, la Ecovía de Santiago. Se supone que hubo un estudio y que había necesidad de hacer esa circunvalación, ¿no? Para descongestionar el tránsito en la ciudad central y que los camiones y todo se fueran por allá. Ese estudio es responsabilidad de la institución y tiene que contratar. Bueno, una vez se determina, se hace la licitación pública, es decir, se llenan los trámites legales, el presidente de la República tiene que darle un poder especial a ese funcionario para que en nombre y en representación del Estado firme ese contrato. Y luego ese contrato tiene que ser sometido al Congreso si lleva exención de impuestos. Pero todos estos contratos como Odebrecht llevaban exención de impuestos. Y muchos de ellos ni siquiera llegaron. Las modificaciones no llegaron. Muchas modificaciones no llegaron al Congreso. Llegaban los financiamientos para las modificaciones, pero no el contenido de la modificación. Entonces, ese proceso, luego en ese contrato, tiene que especificarse cómo se va a financiar. En todas las obras, Odebrecht se comprometía a buscar el financiamiento casi en el 100%, porque eran proyectos llave en mano, ¿no? En donde ese financiamiento, en un 60, en un 80, en muchos casos, nunca llegó a la República Dominicana, porque era un financiamiento donde supuestamente Odebrecht le pagaba a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, el BANDES, a los suplidores brasileños en Brasil. Es decir, que lo que hacía Odebrecht aquí era con material, con bienes y servicios importados desde Brasil, exento de impuestos, y que ellos supuestamente pagaban a través del BANDES, en donde posiblemente ahí había mucho negocio
¿no?, de lavado de dinero. Por eso el banco cierra a partir del 2015 los financiamientos con Odebrecht. Entonces todo ese procedimiento, ese préstamo entonces tiene que ir al Congreso y ser aprobado. Les voy a poner un ejemplo, nada más un ejemplo, por lo que se da, es para que veamos la estructura de cómo está conformada la estructura de poder, y si no pensamos en transformar esa estructura del poder constituido, difícilmente vamos a lograr cero impunidad en la República Dominicana, porque este modelo tiene que ser arrancado. El Ministerio de Obras Públicas, en la figura de Gonzalo Castillo, firmó con Odebrecht y JM, una compañía dominicana, el 26 de noviembre del 2012. Por Odebrecht firmó Marcos Vasconcelos Cruz, ese que aparece siendo el testigo el testigo estrella, ¿así que le llaman? Sí. Y José Miguel Ureña, de JM. Y ese contrato lo firmó por $82 millones, $190,000 dólares. $82 millones, $190,000, ¿no? El 26 de noviembre del 2012. Año de elecciones. Eso fue inmediatamente después, pasó las elecciones, ya se estaba firmando un contrato con Odebrecht por $82 millones. Pero ¿dónde está el poder especial que le dio al ministro para que el 26 de noviembre firmara? Yo no lo encontré. No aparece. Sí aparece el 15 de mayo del 2013 un poder especial ratificando el contrato. No sé si me doy a entender. Ya el contrato estaba firmado y a lo mejor estaban hasta en ejecución. Y en mayo, 6 meses después, es que se firma un poder especial para ratificar lo que ya el ministro había firmado. Pero ahí hay una violación a todo el sistema. Pero no importa. Y ahí pasó al Senado, y quien firmó como vicepresidente en funciones de presidente en ese momento fue la señora Cristina Lizardo. De ahí pasó a la Cámara de Diputados, y quien firmó como vicepresidente en funciones de presidente fue la señora Lucía Medina, ¿no?, el cual se lo pasó a su hermano para que lo promulgara ese proyecto de construcción. Ahora, como ese proyecto de construcción tenía un financiamiento, entonces el presidente dio un poder especial. ¿A quién? ¿Quién es que a partir del 2006 tiene que firmar todos los acuerdos de préstamo? El ministro de Hacienda. Entonces al señor Simón Lizardo le da un poder para que firme a nombre del Estado Dominicano un préstamo de $80.200.000, ¿no? O el señor Lizardo lo firmó, se mandó al Congreso, y ¿quién hacía de presidente en funciones en esa ocasión? Su hermana, doña Cristina Lizardo. ¿Y quién hizo de presidente en funciones en la Cámara de Diputados? La hermana del presidente, el cual se lo remitió al presidente para que lo promulgara. Eso se denomina nepotismo de Estado. Nepotismo de Estado. Entonces, sí, la transformación de ese Estado debe ser un objetivo a mediano y largo plazo. Pues bien, continuando ya un poquito aquí con algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se financió la autopista del Coral? Para que veamos también el manejo, el nivel de irresponsabilidad por parte del Congreso. Porque mediante resolución en el 2010 se aprobó un préstamo de $54 millones para la autopista del Coral. Pero en ese 2010 hubo desembolso por financiamiento de $64 millones. Es decir, que ahí hay 10 millones de pesos, no, de dólares. Ahí hay $10 millones
que no fueron aprobados por el Congreso. En el 11 se aprobó un préstamo de 70 y en el 11 se pagaron 90. 20 millones más de financiamiento que no pasaron por el Congreso. En el 2012, año electoral, nada más habían aprobado para obras de Odebrecht, para esa obra de Odebrecht, 39 millones de dólares. 39. ¿Cuánto se le pagó? 301 millones de dólares. Es decir, el 670%, eso es todo lo cuarto del mundo, ¿no? El total de préstamos aprobado entonces por el Congreso para esa obra fue solo de 163 millones de dólares. Por lo tanto, el total desembolsado fue 454. Por consiguiente, hubo 292 millones de dólares utilizados como financiamiento para la autopista del Coral, que no se sabe cómo se aprobó. Si pasó o no pasó por el Congreso. Porque todo acuerdo de préstamo tiene que estar especificado para qué se va a utilizar. Y esos préstamos no aparecen especificados para pagarlos, ¿no? En el 2000 ya se han pagado 42 millones este año, el total de la obra 496 millones de dólares. El presupuesto original de esa obra fue 272 millones de dólares. 200, es decir, que se duplicó. Aunque hay gente que dice que costó más de 500 y tantos millones de dólares. No hay manera que no sea por auditorías forenses determinar los precios, los costos reales de todas las obras de Odebrecht. A partir de los contratos, de lo que está en los papeles, no se puede llegar. Porque hay muchos gastos que no están registrados y otros que no existen y otros que están sobredimensionados. Es decir, cuando se habla de sobrevaluación, hay que hacer la evaluación, hay que hacer la auditoría. Sin auditoría no hay posibilidad de determinar cuánto que realmente se robaron por encima del costo real. Ahora, toda esa deuda, todo eso ¿dónde se fue? Todo ese dinero, en total, para Odebrecht, se aprobaron 1.899 millones de dólares. 1.899 millones de dólares, sin incluir a Punta Catalina. Si incluyo a Punta Catalina, me sube a 3.300 millones por ahora, porque no se sabe realmente cuánto es que se ha financiado en Punta Catalina. Nada más sabemos de un préstamo que se aprobó de 636 millones de dólares, luego se aprobó otro préstamo de 656 con el Banco de Brasil, que se anuló, y luego se aprobó la emisión de 600 millones de dólares en bonos, ¿no? Donde 500 se colocaron en estos días fuera de la ley del mercado de valores de los Estados Unidos, porque no calificaban para entrar en la bolsa de valores, por estar ligados a Punta Catalina y a Odebrecht. Y en los Estados Unidos no se podían colocar. Buscaron 3 banquitos que no sabemos ni los nombres siquiera aparecen bien registrados, que fueron los que compraron esos bonos. Pero, ¿cuánto significa eso de toda nuestra riqueza? El 2.7% fue de préstamo para obras de una compañía altamente criminal, que está catalogada como parte del crimen organizado. Si le agrego Punta Catalina, es el 4.4% del PIB. Eso viene siendo cerca de casi el 12% de toda nuestra deuda. Es decir, que nosotros, porque no se han pagado, porque ese es uno de los problemas. El total de monto contratado dijimos que eran 1.899. Lo que se ha registrado, lo que aparece como deuda registrada en la Dirección General de Crédito Público,
son 1.684 millones. Es decir, que hay unos 200 millones que curiosamente no aparecen. No aparecen. Y solamente de eso se han pagado, lo que falta por pagar serían 764 millones de dólares. Pero eso no quiere decir que pagamos 1.000 millones de dólares, que disminuimos la deuda, no. Porque esos 1.000 millones de dólares que se utilizaron por Odebrecht, que supuestamente se ha disminuido, se le pagó al banco, pero se le pagó haciendo emisión de bonos. Es decir, nosotros cambiamos la deuda con un banco con otra deuda de papel. Es decir, que seguimos debiendo los 1.899 millones de dólares. Y de eso todavía debemos 764. Solamente del año 2009 al 2014, para Odebrecht se cogieron 1.230 millones de dólares. En todos los años fueron 1.899, pero del 2009 al 2014 fueron 1.230. Eso sería casi el 60%, más del 60% en estos 5 años, sin contar a Punta Catalina. Ahora, de todos esos préstamos, 837 millones de dólares fueron con el Bandes, con el Banco del Brasil, que fue el banco que utilizó. El Bandes es un banco estatal, digámoslo así, en Brasil, y fue el banco que utilizó el modelo brasileño para hacer que sus productores, que sus industriales vendieran en los países. Y el mecanismo para vender en los otros países era utilizando Odebrecht y sus contratistas para que importaran los bienes y servicios de los productores brasileños. Ahora, ¿cuánto se registró en el sistema de información de gestión financiera desde el 2009 al 2014 de esos 1.230 millones, de esos 837 millones de dólares? Nada más se registraron 271 millones de dólares. Es decir, que no entraron más de 600, casi 600 millones de dólares, no entraron al circuito dominicano, al ciclo presupuestario. Era un financiamiento que quedaba fuera, que no entraba a la República Dominicana. Es decir, doblemente, nos endeudan, acaban con nuestros productores, y el dinero, los dólares no entran al país. Es decir, no tenemos el beneficio de una entrada de dólares para mantener la tasa. Otro aspecto es cómo impacta eso en el déficit. Y pongo de ejemplo lo que pasó en el año, porque decíamos que el déficit empezó prácticamente a partir del 2008. ¿Cuál fue el impacto de los contratos y pagos a Odebrecht en el 2012? Bueno, el 15 de marzo se celebró un contrato de 296 millones de dólares con Odebrecht. El 28 de marzo otro de 299 millones de dólares. En el 30 de abril, 91 millones de dólares. Estamos en elecciones, señores, estamos en campaña. El 26 de noviembre, ya después de las elecciones, los 82 millones que señalamos anteriormente, ¿no? Total de contrato en ese año, 767 millones de dólares. 767 millones de dólares le dieron a Odebrecht como contrato ese año. Por lo tanto, si eso se multiplica, la tasa debe andar como el 36, por ahí, 35 algo. Estaríamos hablando de 27 mil, más o menos 27 mil millones de pesos que le dieron a Odebrecht, ¿sí? Y si daba, ¿cuánto era que daba? El 22. Si ellos repartían el 22, saquen cuenta cuánto se dio para esas elecciones del año 2012, para mantener el modelo, ¿no? Y pudieran de una vez inmediatamente hacerle otro contrato, 82 millones. Ahora, como vimos, presupuestado para ese año habían 39. ¿Cuánto le pagaron? 301 millones de dólares. Es decir, no solamente le dieron muchos contratos, sino que le pagaron por encima de lo que había presupuestado. Entonces, indudablemente,
que esto pesó enormemente. Si vemos qué pasó, por ejemplo, en la ecovía de Santiago, ¿no? La circunvalación norte de Santiago. La resolución de préstamo fue la 521-14 con el BANDE, de 200 millones de dólares. Sin embargo, el contrato se aprobó posterior por la resolución 535. Cuando decimos que primero se aprueba el contrato y luego se aprueba el financiamiento. Aquí salió primero el financiamiento y luego se publicó el contrato. Sin embargo, de esos 200 millones de dólares, nada más, el BANDE pudo desembolsar 33 millones de dólares en el 2015, porque el 2015 se prohibió que el BANDE, por todo el problema con los Estados Unidos y el lavallato y todo Odebrecht en Brasil, pues el BANDE dejó de financiar las obras de Odebrecht, se lo pararon. Entonces ya a partir de ahí el gobierno tiene que comenzar a sacar dinero del Fondo General, de dinero que estaba dispuesto para otra cosa, tiene que comenzar para pagar esa obra, porque esa obra está terminada. En el 2016 le sacaron 20 millones de dólares, por eso no se invirtieron en 45 hospitales, no se invirtió el dinero que había que, pues se cogió para Odebrecht mejor. Y en el 2017 ya le han pagado 11 millones de dólares en lo que va de año por esa obra. Entonces, si le han pagado 64, todavía le deben 232 millones de dólares por la ecovía Santiago. Le debemos, claro. Y fíjense que esa deuda de esa circunvalación norte de Santiago es un elemento para obligar al gobierno a tener que negociar con Odebrecht en la forma que negoció. No te voy a atacar, pero yo te debo. Que tú me vas a dar 92, ¿cuánto es? 184 millones de dólares y te voy a dar 30 horas. No, yo no me dé los 30, yo te voy a deducir de lo que tú me debes a mí, déjame de pagarme 30. ¿No? Porque el gobierno está atrapado con deuda con Odebrecht. Por eso es que no la saca del país. Y además de esta está la carretera Piedra Blanca, San José de Ocoa, Sabana Larga, lo que se llama Cibao Sur. Igualmente que la de Miche, Sabana de la Mar, que está en construcción. Otro ejemplo de lo que ha pasado este año, de violación, la ley 690 es la ley de presupuesto general del Estado del año 2017. En esa ley se aprobó para la carretera Bávaro-Ubero Alto, nada más, para irlo desembolsando por cubicaciones, porque se supone que esto se paga por cubicación. Se presupuestaron 276 millones de pesos, pero ya en febrero le habían dado 649 millones de pesos. Es decir, le pagaron 3 veces lo que tenían que pagar, es decir, le adelantaron prácticamente todo lo que falta de la obra. 644 millones. ¿Y por qué esa prisa? Con una empresa altamente sospechosa, no, culpados, condenada. La ecovía de Santiago, decía que le debían, ¿verdad? 482 se presupuestaron para este año, 482 millones de pesos. Y le pagaron 523 millones de pesos. Es para ir compensando la deuda que tienen, ¿no? El Cibao Sur se han presupuestado 965 y ahí no le han dado, nada más le han dado 185 millones de pesos. Sin embargo, el corredor Duarte 2 tenía 0 pesos presupuestados para este año y le pagaron 1.960 millones de pesos. ¿Por qué? Una empresa que está sometida a la justicia. Entonces a nosotros nos resulta sospechoso que el gobierno tenga tanto interés, ¿no?, en pagarle rápido antes de que llegara el acuerdo. O era que el acuerdo estaba sujeto, tú me pagas y tú, entonces si no yo hablo, es decir, un asunto, no sé. En total presupuestaron 1.723 y pagaron 1.312 millones. 3.312 millones de pesos. Por eso quise poner los ejemplos. El diputado Wellington Arnaud sometió un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Obras Públicas.
Se fijó a 15 días, la comisión no respondió, se le dio otro plazo de 30 días, falló, él se regó y le dieron una semana más. Cuando vino de allá para acá, la comisión, integrada por 15 miembros, las comisiones están integradas por 15 miembros, 10 son 8 del PLD y 2 del PRD. Entonces, con esos 10 decidieron que no se iba a interpelar al ministro. Obvio, ¿No? Sino que lo iban a invitar, pero ya el ministro lo han invitado 10 veces, ¿no? Que lo iban a invitar y que se comprometió a ir a una invitación. La interpelación, por eso es que no hay contrapeso en la República Dominicana. La interpelación es un procedimiento constitucional de control político, porque es la única oportunidad que tiene la minoría de cuestionar a un funcionario. Porque las mayorías siempre van a querer, como contienen el control del poder, que no haya ese cuestionamiento público. Porque la interpelación es pública, porque es en el pleno, y tiene que ser televisada, y tiene que responder a todas las preguntas que se le puedan hacer, por todos y cada uno de los diputados y diputadas. Pero no, se rechazó la interpelación. Ahora hay otra diputada de San Pedro de Macorís, creo, que está sometiendo a interpelar al ministro, al director de la OISOE, y Fidelio de Pradel tiene una interpelación a Bichara. ¿Qué va a pasar con todas esas interpelaciones? Que van a ser rechazadas, porque es un problema de relaciones de poder, es del control del poder. Y 2 hospitales intervenidos, que le faltan 1.317 millones de pesos. Hubiésemos podido hacer 55 centros de diagnóstico y atención primaria, y hubiésemos podido comprar 55 tomógrafos y 50 camillas de traslado para que el motorista no se meta por el pasillo al Cabral, ¿no? Y podríamos construir un centro de hemodiálisis en cada una de las cabeceras de la provincia, ¿no? Es decir, prioridades del gasto. Entonces, el gobierno prefiere invertir en pagarle a Odebrecht y no a... Bien, entonces todo eso es porque ha habido violación a la Constitución de la República, ¿no? Hay artículos, lo primero es la separación de poderes. Aquí no hay separación de poderes, señor. Entonces, cuando los órganos constitucionales lean el Congreso, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, no funcionan, no hacen el rol constitucional, solamente queda una cosa, el control social. Y el control social no debe ser solamente la marcha contra la impunidad. El control social es permanente, es todos los días, es toda la semana, es la auditoría de todas las obras, es el demandar el cumplimiento de la ley permanentemente. Dentro de las atribuciones del Congreso está una, que es legislar cuando concierne a la deuda pública. Y esa deuda tiene que ser aprobado o desaprobar los créditos firmados por el Poder Ejecutivo. Para pagarle a Odebrecht en el año 2013, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de ley para que se legalizaran unos préstamos que había hecho el Banco de Reserva a Odebrecht, unos factoring como le llamaban, que es un endeudamiento ilegal, y se mandó por ley, una ley, y el Congreso lo aprobó, y un acuerdo de préstamo, ahí dice, los créditos y préstamos firmados por el Poder Ejecutivo, es decir, que tiene que llegar el acuerdo específico al Congreso. Y eso se aprueba por resolución, porque el Congreso o lo aprueba o lo desaprueba, no puede modificarlo. Y si somete un endeudamiento por ley, el Congreso puede modificar ese endeudamiento, porque no lo puede hacer por ley. Sin embargo, el presidente Danilo Medina sometió esa ley y se le dio esa racionalización, no recuerdo cómo fue que le llamaron, con el Banco de Reserva, 390 millones de dólares para Odebrecht. Y el otro aspecto fundamental es que los contratos, al igual que los acuerdos de préstamo, o se aprueban o se rechazan.
El Congreso no puede modificarle un contrato. No puede. Porque eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, a veces cuando condenan mucho a los congresistas, digo, bueno, en materia de aprobación o desaprobación no tienen otra alternativa. Y si tienen la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Aprobar lo que es su línea política. Cuando hay contrapeso, como sucedió en el 99, en el 2000, como la mayoría era de oposición, le devolvió al cosa. O cuando sucedió, ustedes recuerdan, la presa Madrigal. La presa Madrigal, hubo una oposición, inclusive dentro del mismo partido, ¿no?, que se opuso a la presa Madrigal. Muchos recordarán, no sé si lo recuerdan. Entonces los contratos también tienen que ser aprobados o desaprobados. Ahora, la parte infine de eso, así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas de los contratos originales. Y hubo muchas adendas que no fueron aprobadas en el Congreso, que las modificaciones no fueron al Congreso. Lo que fueron fue, por la adenda 2 se amplió, qué sé yo qué, y necesitamos este financiamiento. Entonces lo que aparece es el financiamiento de la adenda, pero no previamente la aprobación de la adenda. Y en muchos de los casos, casi en la mayoría, no aparece el presupuesto de la obra, como parte anexa también del libro. Igualmente, aquí ha habido pago, ya el ejemplo de este año, no hay ninguna erogación de fondos públicos si no estuviera contemplado en la ley. Lo que no está en el presupuesto no puede ser. En el año 2012 hubo un déficit de 156.000 millones de pesos, ilegal, porque la ley nada más ordenaba un déficit de 22.000, ¿no? Lo único que ellos se inventaron dentro de este modelo, que la Escuela de Economía lo ha denominado la contabilidad creativa del gobierno, y que va a crear una nueva materia que se va a llamar contabilidad creativa 001, ¿no? Pues el gobierno no le importa. Mire, le pongo un solo ejemplo para no. El año pasado, en diciembre, el presidente mandó eso que quiero decir, el presupuesto complementario. Eso no existe en la ley y se inventaron eso. Pues en diciembre el presidente mandó un presupuesto complementario y pidió al Congreso que le autorizaran el pago de 4.620 millones de pesos de una cuenta por pagar que no se saben cuáles fueron, porque no llegaron ni aparecen 4.620 millones de pesos. Esos son los 92 millones de dólares. No sabemos nosotros. Bien, un aspecto que yo he venido diciendo. Todo eso sucede también porque el Contralor General de la República no hace su función. La Contraloría, en cada institución hay un auditor que pertenece a la Contraloría. En Obras Públicas, el auditor no es nombrado por el ministro de Obras Públicas. Es designado por la Contraloría General de la República, que depende del presidente directamente de la República. Porque el presupuesto de la Contraloría está dentro del presupuesto de la presidencia. Y el Contralor no puede ordenar ningún pago si no se cumplen los trámites legales y administrativos. Entonces, ¿cómo es posible que se le haya pagado a Odebrecht obras que no estaban presupuestadas y que se le han pagado por encima de lo que tenía que pagársele? Solamente con autorización del Contralor. Entonces, los Contralores hay que investigarlo. ¿Cómo fue que pasaron eso sin la verificación? Y a todos los auditores que participaron en cada una de las instituciones. Porque ellos fueron los que certificaron que se podía pagar esa adjudicación sin una auditoría verdadera. Otro aspecto tiene que ver con el artículo 146 que proscribe la corrupción, ¿no? Funcionarios de proporciones ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. La Constitución es muy amplia. Y si se le sigue el camino al dinero, se sabrá dónde está cada quien que se ha beneficiado. El artículo 238, que establece unos criterios para la asignación de los recursos, que tiene que ver transparencia, eficiencia, prioridad, nada de eso. Y todas las leyes, básicamente,
del sistema integrado de administración financiera, como la ley de tesorería, de crédito público, de presupuesto, la del Ministerio de Hacienda, la de planificación, la de Contraloría, la de función pública, y nada más le puse unas cuantas, ¿no? Porque también se dio la de compra y contrataciones. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Si lo vemos todo en conjunto, es un modelo que tiene que quedar obsoleto. Entonces, hay que crear un nuevo modelo. Un nuevo modelo donde las relaciones de poder ya no sigan apretando más la tuerca. ¿No? Yo creo que ya este pueblo no resiste más que eso. Por eso es que yo soy de lo que creo que cada día tenemos que atrevernos diario, todos los días, a señalar, a demandar, a exigir el cumplimiento de la ley. Y a incidir en los sectores de poder que creen que esta cosa no va a estallar si se sigue incumpliendo la ley. Porque la impunidad no es más que una consecuencia de la falta de cumplimiento de la ley, de la falta de una sociedad de consecuencias. Y tenemos que crearlo, y tenemos que empujarlo. Por eso, a pesar de la oscuridad, ¿verdad?, del túnel y de todas las cosas que venimos, yo soy de lo que creo que hay una lucecita que se está prendiendo, ¿no?, que camina, que es la luz verde ¿no?, para atrapar el futuro. Para atrapar el futuro. Y cuando nosotros hablamos de atrapar el futuro, es convertirlo ahora, es tomar acciones ahora, para que no nos vuelva a ocurrir lo que nos está ocurriendo. Porque todo lo que ha ocurrido en este país ha sido en gran parte, por el adormecimiento por un lado, con toda una política de publicidad, de propaganda, de engaño, de mentira, y de crearnos una cultura de que yo tengo que resolver de manera individual lo que tiene que ser resuelto colectivamente. Tengo problemas de la luz, bueno, me compro un inversor, pongo una planta, pongo una batería, resuelvo el problema de la luz y punto. Nos acostumbramos a resolver de manera individual lo que tiene que ser del Estado. No tengo agua, pongo un tinaco, abro una cisterna, resuelvo mi problema de manera individual y que lo demás se lo lleve el diablo. Y eso es lo que está pesando ahora. Y ese despertar es tomar conciencia de uno mismo. Porque si uno no tiene conciencia de sí mismo, no puede tener conciencia social. Y ese ha sido uno de los graves problemas de nuestro país. Yo creo que con este despertar vamos a atrapar el futuro. Pero tenemos que pensar que hay que construir un nuevo modelo. Señores, muchas gracias. Continuemos marchando, pero construyamos juntos un proyecto de patria común. Muchas gracias. Otro aplauso, fuerte, fuerte. Con ese ánimo, señores, ya estamos listos para marchar mañana, pero será el domingo 16. Tal y como decía nuestro expositor, se enciende una luz verde para atrapar el futuro. Y esa luz verde somos todos los dominicanos y dominicanas que nos hemos decidido a marchar. Y también especificaba ahorita en su ponencia que el gobierno está atrapado con deudas, como Odebrecht. Pero aquí le agregué que nosotros estamos cansados. Y es eso lo que nos hace estar aquí y activar las alarmas para seguir marchando. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Levanten sus manos y vamos a tomar los turnos. Y luego entonces, con los turnos, nuestro expositor va a ir tomando notas. ¿O quiere responder de una vez? Todas juntas. Se identifica la persona que interviene. Tuto. Tatis. ¿Quién más? Horacio.
Manuel Lora. Ángela Jásquez. ¿Su nombre? Mariana. Tuto. No. Ya. Entonces vamos a iniciar. La primera pregunta, el primer turno lo tiene el señor Tatis. Ya digo el nombre. Y yo llegué aquí asustado porque hace 2 años yo dije en un encuentro que estábamos al borde del precipicio, pero ahora yo veo que nos estamos cayendo del precipicio. Y mi pregunta es, ¿quién nos ayudará a resolver este problema? ¿El Chapulín o Robespierre? Continúa con la intervención el señor Horacio. No, 2 preguntas. La primera es, en los casos, por ejemplo, de la vía, la autovía, la circunvalación norte de Santiago, Odebrecht entonces lo financió con fondos propios, el restante que le debe el Estado Dominicano. Y Punta Catalina, son 2.040 millones de dólares contratados. ¿Cómo va la ejecución? ¿Cuánto va el desembolso? Y en función de lo que falta por concluir de la obra, ¿se podría esperar ahí también que habría que hacer una adenda para incrementar el desembolso del contrato final? Gracias. Continuamos con Manuel. Al paso que vamos con el manejo de los fondos presupuestarios, ¿en qué tiempo tú estimas que nosotros estaríamos en una situación parecida a la de Grecia o la de Puerto Rico? Ángela Jásquez. Bueno, Rino, es evidente de que en todos los slides que se produjeron se pudo observar cómo Odebrecht instaló en la República Dominicana. Sabemos que ese modelo también lo aplicó en otro país, pero instaló en la República Dominicana un sistema mafioso que le permitió penetrar nuestras instituciones. O sea, a un país le puede pasar de todo, pero cuando sus instituciones se penetran tan fácil por una corporación, como fue el caso de Odebrecht, para mí la situación es más complicada. O sea, no solamente se queda a nivel de que hay corrupción, como es evidente, y no hay forma de decir que no la hubo, porque los datos son escalofriantes, pero a mí lo que más me preocupa es la debilidad institucional que tenemos de todas las instituciones. O sea, eso pasó por las narices de todas las instituciones nuestras. Entonces, ¿cómo es posible que en un país tanta gente se ponga de acuerdo para destruirlo? Porque eso es lo que se ha hecho con nuestro país. Destruirlo en el corazón. O sea, el daño no es solamente económico, financiero. El daño es moral, es ético. Y eso tarda mucho más tiempo de lo que uno se imagina en recuperar. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Como en la Constitución de la República, los casos de corrupción no prescriben, en este país tiene que haber un compromiso de que este caso de Odebrecht, que no es único, porque es una ola que viene desde afuera. Si aquí se pasa la mayoría de los contratos de préstamo que se han aprobado en el Congreso Nacional por ese tamiz, tienen las mismas características. O sea, nosotros tenemos autoridades mafiosas que se han instalado por muchos años para destruir nuestra sociedad. Entonces, mi pregunta es la siguiente: como si la Constitución de la República no prescribe, aquí tiene que firmarse un pacto, y yo creo que la Marcha Verde
debe de propiciar ese pacto para que aquí ese caso se lleve hasta las últimas consecuencias. Porque de lo contrario, con paños tibios y no se haga una acción ejemplar, vamos a seguir repitiendo ese modelo dentro de un par de años más, quizá más grave o peor, porque el daño, el dinero que hay que pagar ahí va a salir de la costilla de los nietos, bisnietos, tataranietos y de lo que nacerán en el año 2000, quién sabe cuándo. Entonces, la otra pregunta que te hago es con relación, que no vi ahí el análisis de Pontezuela. Ok, incluye también el Pontezuela. Sí, porque fíjense qué pasa, en el presupuesto actual del año 2017, se aprobó aquí, ustedes saben, el famoso 911. Para poner ese ejemplo. Y si usted coge el presupuesto, van a ver que ahí hay 8 proyectos que hablan del 911. En vez de ponerlo en el presupuesto como uno solo. Y uno de ellos no estaba en el presupuesto. Y ese fue el que se pagó de una vez. Estamos hablando de este año, después de todo este escándalo. O sea que aquí hay un sistema mafioso muy vergonzoso. Y la verdad es que un movimiento social como es la Marcha Verde, yo considero, Rijo, que hay que fajarse con este presupuesto actual también, a auditarlo, a pasarlo por un tamiz parecido, para que no nos quedemos entrampados nada más en Odebrecht, sino que en nuestro país hay Odebrecht al cubo. Entonces mi propuesta que hago, porque aquí nada más no debemos venir a escuchar lo que ha pasado, sino que debemos crear mecanismos de prevención para no seguir pasando por la misma rueda. Muchas gracias. Mariana, le corresponde a usted. Muy buenas noches, señor Rijo. Ha sido muy exhaustiva su presentación y nos ha gustado mucho, nos ha dado muchos elementos, lo hemos visto en los medios de comunicación también. A mí me gustaría, sí, unas palabritas suyas en relación al informe más valioso del siglo, el informe de Punta Catalina. Díganos algo, por favor. Bien, bien. Sí, también la audiencia me permite una pregunta que la tenía anotada aquí, pero no tomé el turno. También me gustaría saber, cuando usted estaba abordando la parte de la interpelación como un recurso para cuestionar, si se quiere, el accionar político, en su ponencia yo vi como un proceso de desesperanza. Por ejemplo, así me vi y yo me preguntaba, si son 8 del PLD y 2 del PRD, y ellos son los que deciden si va a interpelación o no, ¿tendríamos nosotros como pueblo alguna esperanza, algún camino para tratar de que esa interpelación, o existe algún recurso jurídico, social, que nos permita a nosotros intervenir en ese proceso? Y si la justicia no lo hace, entonces como pueblo tener otra vía. Le paso el micrófono. Escuchamos a Farida, la diputada Farida, ayer y hoy, en Jarabe, decía que escuchábamos a Farideh Raful ayer y hoy en el Jarabe de Marino Zapata. Y decía ella, y es completando con relación al monto de préstamo de Odebrecht, informaba a ella que Odebrecht se le facilitó supuestamente bajo el argumento el contrato de Punta Catalina porque tenía el financiamiento de Bander. Bien, pero cuando se descubre el problema con Odebrecht, el Bander suspende los créditos a Odebrecht y al país, como consecuencia al país.
Como consecuencia, el Congreso Dominicano se abocó entonces a aprobar dos préstamos, uno de 100 millones de dólares y uno de 500, que fueron supuestamente bonos que se emitieron. Entonces informa ella ahora que el BANDES está dispuesto a desembolsar los 600 millones de dólares porque el contrato no se suspendió. Gracias, Tuto, por su intervención. Ahora vamos a pasar el micrófono a nuestro expositor para que dé luz a todas estas preguntas. Bueno, yo creo que ¿quién nos ayudará? Yo creo que las acciones provienen de la gente. Es decir, cuando la gente se empodera, olvídese, vamos para allá, vamos para allá. Todo el mundo recordará el año 1978. Los guardias andaban en los fusiles una pañoleta colorada y el pueblo sacó a bandera. Y la historia de todos los imperios han caído, ¿no? Todo está en que el pueblo decida tomar responsabilidad. Bueno, dejo lo de Punta Catalina para unirlo a lo del informe. Si tuviera una bolita mágica le diría, doctor Lora, en 2 años tenemos una crisis del carajo en la República Dominicana. Pero todavía el gobierno puede seguir engañándonos, porque todavía hay mucho dinero en el mercado internacional ocioso que no tiene para dónde coger, ¿no? Por ejemplo, en Europa ahora mismo, en la zona euro, es 0%. En Japón, en Suiza hay que pagar el 1.25, un rendimiento negativo. Entonces, si usted tiene 100 millones de dólares pagando interés para que se lo guarden, ¿qué usted hace? Y allí me están ofertando el 5, voy a comprar 5, porque me voy a ganar eso. Porque está la garantía soberana del Estado. Pero eso es lo que fue lo que le pasó a Grecia y a Puerto Rico, con la similitud con Puerto Rico, de que Puerto Rico, su endeudamiento fue en bonos. Y el gran problema de Puerto Rico es cómo renegociar esa deuda con la multiplicidad de gente que tiene bonos de Puerto Rico. Porque todo el mundo quiere que le paguen su cuarto. Porque cuando uno emite un bono, a su vencimiento hay que pagarlo en efectivo. Usted no puede darle otro bono a un inversionista, porque entonces no vuelve a colocar ningún bono, ¿no? ¿Y cuál es el problema de nuestra deuda ya? Que el 70% está en bono. El 70% de nuestra deuda está en bono, con algo grave, del gobierno central. De eso hay 101 mil millones de pesos, que son dinero de los trabajadores, de los fondos de pensiones. Ahora mismo el gobierno central tiene 101 mil millones de pesos de la administradora de fondos de pensiones en esos papeles del gobierno, ¿no? El Banco Central tiene otros 250 mil, 240 mil millones. Es decir, que hay más de 300 mil millones de pesos de los fondos de pensiones que están en el gobierno. Que por eso la quieren cambiar, la quieren desacreditar para quedarse con su cuarto. Para quedarse con su cuarto. Sí, porque hay toda una campaña en contra de eso. Bien, entonces, se puede parar con una modificación, con cambiar el modelo, es decir, haciendo una reforma fiscal, racionalización de los gastos, disminución de la evasión, eliminación de exenciones que no son productivas, previendo que cuando ellos hablan de que hay 200 mil millones de pesos de exenciones, casi el 50% de eso es de ITEVIS. Entonces, cuando ellos hablan de ampliación de la base, ojo, que me van a ampliar la base del ITEVIS, y el ITEVIS penaliza a los que menos tienen. Por ejemplo, hay un ITEVIS que no se paga, que representaría unos 7 mil millones de pesos, que es el que se llama el de cuidado personal, servicio de cuidado personal. ¿Ustedes saben qué es eso? Los salones de belleza. Los salones de belleza no pagan ITEVIS,
Pero si le cobraran, le significaría al Estado unos 7.000 millones de pesos. Es atractivo para el gobierno ponerle a todas las mujeres y a todo lo que vamos a un salón a cobrarnos el 18%. Así que imagínense. La compra por internet, que representa unos 3.000 millones de pesos, la de menos de $200, también. Y ellos a eso se lo van a quitar. Pero, ¿y los alimentos? Y allí hicieron un ejemplo. ¿Cómo fue? Eso fue como cuando se le puso al café, al chocolate, al aceite, eso diciendo, señores, miren, recuérdense que ese proyecto se le iba a poner stevia hasta las tripitas. Y uno de ustedes se recordaron que se hablaba de ponerle stevias a las tripitas y al bofe, ¿no? Por un concepto, pero ampliando la tasa. Yo soy partidario de ponerle stevia a todo, pero un 6%, excepto la medicina. Y que todo el mundo pague el 6%. Ahora un 18%. Por eso hay tanta elusión, tanta evasión. Yo tengo una compañía de impermeabilizantes, si él viene y me dice, mira, yo necesito que tú me impermeabilices la casa, bueno, eso te vale 100.000 pesos, más 18%, 118.000. Viejo, yo te lo voy a pagar efectivo, yo no necesito que tú me des un comprobante fiscal, no me cobres ITEVI. Entonces yo soy un ITEVI porque ese ITEVI no va al gobierno, ni lo puedo deducir yo, ¿no? Entonces ahí, pero tú me lo pagas en efectivo, esos 100.000 pesos no entran para impuestos a ingresos, impuestos sobre la renta, porque esos 100.000 no se declaran por el efectivo que se mencionó. Entonces, hay mucha evasión por las exenciones, ¿no? Igualmente, aquí un alto porcentaje, la mayoría de la gente no paga impuestos sobre la renta porque gana por debajo de 34.000 pesos al mes, ¿no? Y los que ganan más, le ponen 50.000, lo esconden, le ponen 34.000 y le dan los 16.000 en especie, en pago en colegio, lo que sé yo qué, porque las empresas también se la buscan. Además, que como tienen un salario mínimo ahí de 34.000 para abajo, su pensión va a estar en función de los 34.000, no en función de los 50.000. Entonces la gente cree que está ganando ahora, pero va a estar perdiendo para futuro, ¿no? Entonces, hay posibilidades de detener esto, pero hay que cambiar el modelo. Pero el gobierno no está en eso. El gobierno nos está diciendo a nosotros que no está bien, que crecemos mucho, la tasa del dólar estable, no hay inflación. Señor, no hay inflación, ¿no? Entonces es un país de mucha estabilidad económica. Yo soy de lo que creo que el gobierno va a tener seria dificultad para hacer el presupuesto del próximo año. Por eso yo estoy rogando que el presidente cumpla en esta semana y convoque al Consejo de Ministros para entonces ver cómo es que ellos están planificando el año que viene, porque eso nos puede dar un ejemplo. Pero nosotros, yo creo que todo esto es parte de una estrategia de postergar, seguir endeudando el país, llegar hasta el año 2020 y dejar la gran crisis al que venga, para que entonces todo era bondad al ungido que se fue. Es decir, que después del 2020 vamos a tener muchos problemas. Por eso hay que desde ahora empujar a que se haga el pacto fiscal, que él ha violentado la ley, porque en enero del 2015 que debió haber iniciado el pacto fiscal de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero ¿por qué no se hizo en el 2015? Bueno, porque eso atentaba con la reelección. Porque si había que eliminar exenciones, había que racionalizar gastos, había que atacar a los corruptos que evadieron dinero, ¿no? Eso le iba a impedir reelegirse. Por eso nosotros insistimos en que tiene que darse el pacto fiscal ahora, para que se ajuste la economía ahora. Porque si no la ajustamos ahora, nos va a pasar como Grecia, como nos va a pasar como Argentina, con el corralito, que la gente se metía en los supermercados a robarse todo lo que había. Eso es lo que va a pasar. Con Ángela estoy totalmente de acuerdo. Lo de Odebrecht fue la captación por completo de la institucionalidad del país, a tal extremo que puso su hombre estratega en el Palacio Nacional. A Joao Santana lo puso en el Palacio Nacional y puso en este país la unidad
que hacía toda esta vagabundería para el resto de los países de Latinoamérica. Óyeme, el que República Dominicana tenga ese punto es, óigame, por eso somos uno de los países más corruptos en el mundo. Solamente por permitir que una estructura como esa se instalara y operara desde República Dominicana. Eso no se podía hacer con los organismos de investigación y de inteligencia de un país, ¿no? Además, ¿cómo fue posible que se pueda hacer transferencia de 5 millones de dólares, 5 millones de dólares, 5 millones de dólares, y el Banco Central y los organismos y la supervisión no dijeran nada y no se despertara nada? Es por ese nivel de complicidad que habla Ángela de este país, ¿no? Coactado todo. Y yo creo que en el manifiesto del 16, de la marcha del 16, en el manifiesto tiene que estar ese compromiso que dice Ángela, de que no van a prescribir estos actos de corrupción. Porque lo de Punta Catalina, y aquí voy metiéndome en lo de Punta Catalina, va a pasar y va a continuar, porque fue ungida, ¿no? Se le dio la unción de ese informe, que de verdad cuando yo lo he leído y me es difícil entenderlo, cuando uno lo compara con los contratos, ¿no? Cuando uno compara el contrato con lo que dice el informe y en la forma en que el informe dice una cosa y esconde otra. Por ejemplo, el hecho de que en el informe se estableciera que quedó un solo competidor, y se creara un presupuesto virtual a partir de una planta de los Estados Unidos que tiene contenida, y se calculara el precio y dijera que fue un 6% menos, porque dijeron un 6% menos que esa planta virtual, que tiene dentro de su costo el pago de los impuestos en los Estados Unidos. Sin embargo, el precio de aquí no tiene pago de impuestos. Es sin impuestos. Entonces solamente con ese dato, usted no puede comparar una obra en los Estados Unidos que tiene incluido el costo del pago de los impuestos con el precio que nosotros tenemos aquí, que no tiene impuestos. Es decir, que es un claro indicador de que, señores, esto es un relajo. Este país es un show, un nivel de complicidad. Yo soy de lo que digo que ese informe, lo que debe guardarse para cuando esto no prescriba, para cuando esto realmente esté la oportunidad de llevar a la ley a lo que tienen que dar respuesta. Mucha gente cree que no va a pasar nada. Mucha gente cree. Pero miren, todo el mundo sabía lo que pasaba en el metro de Santo Domingo. Y todo el mundo hablaba del metrico, el metrico. Yo que lo vi en la capital, en la primera línea, se puso a un nivel, se tuvo un tiempo parado. Con la segunda línea, se subió, y con la tercera se terminó el Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard. Y todo el mundo sabía que había un robo, que había ahí. ¿Y cuándo viene a destaparse la cosa? Después del informe de Alicia. Eso tiene que también meterse, porque ahí también, eso es otro Odebrecht. Eso es otro Odebrecht, ¿no? Es decir, que lo de Punta Catalina se va a transparentar, pero no ahora. No ahora, señores. El poder, este poder absoluto, solamente puede ser doblegado con la movilización social, ¿no? Pero mucha gente creemos en la democracia y creemos que la vía es la democracia y que tenemos que fortalecer el control social, la vigilancia, la movilización. Es un deber de un país que está siendo juzgado, que está siendo gobernado fuera del orden constitucional.
Porque cada vez que a mí me dicen, no, que el orden institucional, digo, ¿cuál orden? ¿Cuál es el orden institucional que tenemos? ¿No? Así es que yo creo que en el manifiesto de Santiago tiene que salir esa propuesta. En el manifiesto del 16 de julio, de la gran marcha nacional que va a haber el 16, aparezca eso como un compromiso nacional. Lo del análisis del presupuesto estamos trabajando inclusive ya en ello. Para la primera semana de agosto va a haber un gran encuentro, imagino que circularán, para hacer un gran debate sobre el presupuesto de este año y prepararnos para el análisis del presupuesto del año que viene. El Centro Bonó está coordinando eso y me imagino que Computación Solidaridad aquí se va a coordinar lo propio. ¿Qué más puedo decir, señores? El informe nosotros lo descartamos. Yo creo que si le damos mucha importancia al informe, lo ponemos a valer. Y eso no vale nada. Eso fue complacer, eso es parte del culto del personalismo que se ha creado en la República Dominicana. Ustedes no vieron la reacción del presidente de la Junta, ¿no? Echando maldiciones, porque al ungido no se le puede demandar. Por lo tanto, no hay desesperanza, mi querido amigo. Yo creo que al contrario, yo creo que la Marcha Verde, el mismo tono que están tomando las cosas, Ángela y yo, que tantos años sabe lo mucho que hemos estado sumiendo con esto del seguimiento al presupuesto y esto. Pero la gente aquí no habla de presupuesto final de año. Nosotros necesitamos equipos que le den seguimiento. Aquí en Santiago tiene que haber un equipo monitoreando, que se mete escuela por escuela, vea en qué nivel está, que agarra al ingeniero que está en el grullón, venga acá cuánto que usted le han dado, cuál es su presupuesto, ¿no? Y insistir en que los recursos se usen mejores. Porque uno de los problemas, yo vuelvo y digo, la mayoría de nosotros inclusive hemos votado sin saber por quién estamos votando, ¿no? Damos un cheque en blanco. ¿De qué manera yo incido con mi diputado? Llamándolo todos los días, diciéndolo y denunciándolo. Yo no vuelvo a votar por ti porque tú eres del PLD y tú no quieres que se interpele, y ponerlo entredicho, ponerlo al descubierto. Ponerlo al descubierto. Si no se ponen al descubierto, señores, van a seguir lo mismo. Van a seguir engañando a la gente, vendiéndole ilusiones, comprándole su cédula, su voto, con un picapollo y 500 pesos el día de la elección. Y contra eso nosotros tenemos que trabajar desde ya. Señores, muchas gracias. No quiero aburrirles más.